Buenas tardes, noches para todos. Le doy gracias a Dios que me permite estar con ustedes para estas charlas, para este retiro de matrimonios. Mi esposa y yo tenemos 15 años de casados. Han sido los años de mayor crecimiento, de mayor madurez. Ustedes saben, el matrimonio es bonito, pero no es fácil. Les digo a los, como terapeuta familiar, además de pastor, me dedico a la terapia, a la consulta terapéutica, y cuando doy un curso prematrimonial, le digo a los chicos que se van a casar, les digo, el matrimonio puede ser tan bueno y bonito como uno se lo proponga, pero puede ser tan miserable como uno lo permita. Puede ser tan bueno y bonito como uno se lo proponga, pero puede ser también tan miserable como uno lo permita. Y quiero que hablemos en esta primera charla acerca de uno de los aspectos elementales para el proceso de cambio, cuando queremos cambiar a nivel de pareja, cuando queremos hacer cambios y no podemos. ¿A qué se debe? ¿Qué ocurre? Porque nos casamos enamorados y podemos llegar a odiarnos en pareja. Recuerdan que Pablo dice, y también los que quieren casarse tendrán muchos aprietos. ¿Recuerdan esa parte? Cuando yo era soltero decía, ¿por qué Pablo dice eso? Cuando ya estaba casado entendí por qué Pablo decía eso. Pero ¿cuál es el problema entonces cuando hablamos del cambio o de hacer cambios a nivel de pareja? Voy a pedir que si abren por favor la diapositiva. Hablar del carácter es hablar de la plataforma para el cambio verdadero. Cuando nosotros hablamos del cambio, tenemos que, a nivel de pareja, cuando pensamos que, y vamos a hablar un poco mañana más a fondo de esto, pero cuando pensamos que quien debe cambiar es el cónyuge y no nosotros, estamos enfrascados en una situación de la que de repente no podemos salir. Y quiero que veamos lo que Dios dice en Romanos acerca de la transformación de vida, acerca del carácter, de cómo el carácter debe cambiar, porque ese es el mayor desafío que tenemos, que nuestro carácter cambie. O, como iremos viendo un poco más adelante, que el temperamento se vaya transformando. Pablo dice, voy a leerlo en Romanos 8, 28 al 31, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó ¿a qué? A ser transformados según la imagen de su Hijo. Así que Dios nos llama para que seamos transformados. Ese es el propósito de Dios, que nuestra vida sea transformada y que nos parezcamos a Cristo. Ese es el gran desafío que tenemos, amados hermanos. Y luego Pablo habla de todo el proceso de santificación y Pablo lo da como un hecho porque recuerden que la obra que Dios empieza en nosotros la va a concluir. Quiero que avancemos. Bien, pero cuando hablamos del carácter, normalmente, y un poco más adelante voy a hablar de la diferencia entre carácter, temperamento y personalidad, pero déjeme hablar aquí un poco de lo que es el carácter. Y recuerde que no hay una sola definición. Normalmente las definiciones se complementan. Por lo regular,
podemos hablar del carácter como la suma de los rasgos que cada individuo posee. En otras palabras, el carácter es una cualidad más otra cualidad más otra cualidad. Eso es el carácter de acuerdo a la Biblia. Por eso la Biblia habla de que somos llamados para que Dios transforme nuestro ser. El carácter se trata de lo que somos. El carácter no tiene que ver con lo que sabemos necesariamente, con lo que conocemos o con lo que hacemos. El carácter es lo que somos, donde quiera que nosotros estamos. Lo que somos en la casa, lo que somos mientras manejamos, lo que somos en la iglesia, lo que somos en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos, lo que hacemos, esas cualidades que tenemos y que surgen en nosotros, eso es el carácter. Avanzamos, por favor. De manera que es la forma definida en que la persona es en el sentido positivo. Eso es el carácter. Es la naturaleza propia de la persona que la distingue de las demás. Así que una persona, podemos decir, la otra palabra que la Biblia emplea para el carácter es la madurez. Es también, como veíamos, la transformación de vida. Eso es el carácter. Iremos viendo cómo es que Dios trabaja en nosotros. Avanzamos, por favor. De manera que está relacionado el carácter especialmente con las cualidades morales, éticas de la persona, con lo que vive continuamente. Avanzamos, por favor. Esas cualidades gobiernan la conducta de la persona. Esas cualidades del carácter son las que rigen nuestra vida, repito, donde quiera que nosotros estemos, y hacen capaz de seguir un curso de acción determinado en lugar de otro. Cuando estamos ante una oportunidad de cometer un error, cuando somos tentados a mentir, a robar, a decir cualquier cosa que no es correcta, entonces cuando elegimos lo correcto, entonces estamos hablando del carácter. Avanzamos, por favor. Y aquí déjeme mencionar cuál es la base, de acuerdo a la Biblia, para desarrollar el carácter. La mayoría de nosotros, estoy seguro, de algún modo queremos ser diferentes. Pero el punto es que a veces no sabemos cómo es que ese cambio opera en nosotros. El desarrollo del carácter del cristiano, está basado en el hecho de que Dios manifiesta, la palabra que va a poner ahí es manifiesta sus atributos en nuestra vida. En otras palabras, la madurez espiritual consiste en que dejemos que Dios viva en nosotros y no que Dios, no se trata de pedirle ayuda a Dios en esas áreas que no podemos. Un autor cuyo nombre ahorita no recuerdo, de un libro que se llama Sana las heridas en tu matrimonio, Gary Rosberg, me parece, Gary y Bárbara Rosberg, dicen, me encanta el ejemplo que ellos dan, dice que se trata de dejar que Dios conduzca nuestra vida. Imagina, dice él, que vas por una carretera, de repente Jesús en el camino pone un alto, te detiene tu auto, se para junto a tu auto, tú piensas que Jesús quiere que le des un ride y esperas que Él se suba en el asiento trasero. Pero Él dice, pero Jesús no se sube en el asiento trasero. Entonces se pone frente junto al copiloto. Dice, pero Jesús no se sube. Entonces tú piensas que lo que Jesús quiere es que Él quiere conducir el auto. Y dice Él, se para junto a ti como conductor y tú sigues diciéndole, súbete, Jesús. Y Jesús dice, no, yo no quiero que me des un ride. Yo quiero
conducir el auto. Yo quiero conducir tu vida. Eso es el carácter transformado. Ahora, todos batallamos, ¿no es cierto, hermanos? Con el carácter, con nuestra personalidad. Todos batallamos con eso. Y muchos estamos, a veces las parejas estamos llenas de culpa porque sabemos que tenemos que hacer las cosas diferente y no podemos hacer. Y a veces queremos cambiar, pero cambiamos en muchas ocasiones impulsados por la culpa. Cometemos un error y me siento tan culpable que digo, ahora sí voy a cambiar, ahora sí me voy a esforzar, ahora sí le voy a echar ganas. ¿Y saben cuánto nos dura el gusto? Unas horas probablemente, quizá unos días. ¿Y qué pasa después de unos días? Volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Hay que decir que lo que Dios quiere es transformar nuestra vida y que nuestros malos hábitos desaparezcan. Eso es lo que Dios se propone. Veamos lo que Pablo dice. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice Pablo? Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. De manera que la transformación en nosotros se tiene que ver a través del tiempo. Por lo regular, no podemos medir nuestro cambio de un día para otro, ¿no es cierto? Si yo le pregunto a usted, ¿qué ha cambiado en la última semana? ¿Qué ha cambiado de su vida en la última semana? Probablemente no va a saber decirme qué ha cambiado en la última semana. Pero si le pregunto, ¿qué ha cambiado en los últimos 3 años? Usted podrá identificar cambios, ¿no es cierto? Porque los cambios los podemos ver en periodos un poco más largos de tiempo. De manera que Pablo dice que nosotros somos transformados con más y más gloria. Quiere decir esto, que cada día en nosotros tiene que verse el carácter de Cristo. Cada día, cada día. Eso es el propósito de Dios. Y voy a regresar luego a esto, pero déjeme de entrada decir, la palabra dice que es Dios quien hace ese cambio. Es la gracia de Dios. No somos nosotros quienes lo hacemos en realidad. Avanzamos, por favor. El desarrollo del carácter es un proceso continuo. La frase es proceso continuo. El desarrollo de nuestro carácter es un proceso continuo. Mañana vamos a hablar de la gracia y la verdad en el proceso de cambio. Pero déjeme, mencionar aquí que esto es un proceso. ¿Y sabe de qué están hechos los procesos? Déjeme decir, los procesos se acompañan, ojo, de sucesos. La palabra que va a poner ahí es sucesos. Este proceso se acompaña de sucesos positivos y negativos que contribuyen al cambio de vida. Siempre les explico a mis pacientes y les digo, el cambio nunca es como tomas un vuelo, el avión despega muy bien, vuela muy bien y aterriza. Yo les digo, los cambios no son en 3 tiempos. No. De repente, cuando uno está queriendo cambiar, hay momentos en donde sientes que no avanzas. ¿Y saben qué pasa cuando sentimos que no avanzamos? Nos desanimamos. O, cuando hay sucesos positivos como un evento, un retiro, un culto, una predicación, un evento positivo, ayuda, pero ¿qué cree? Hay eventos también negativos. Y los eventos negativos nos desaniman, nos desalientan. A lo mejor dices, quiero cambiar mi manera de ser, no voy a gritar, ya no me voy a enojar tanto. Y va un día, llevas 2 días, llevas una semana, llevas 15 días y de repente algo ocurre y parece que todo se vino abajo.
Y entonces les digo a los pacientes, los eventos negativos hay que interpretarlos como parte del proceso. No son un fracaso. No son un fracaso los eventos negativos. Un día, y déjenme por favor me vulnero un poco, estaba preparando mi sermón en la oficina. Y mis hijos, mi esposo y yo tenemos 2 niños, Luis David de casi 13 años y Ana Fernanda de 11. Y ellos tenían entre 6, 7 añitos cada uno, más o menos. Y mi esposa me había regalado el Día del Padre un iPad, muy bonita, hermosa el iPad. Y me dice mi hija Ana Fernanda, papá, ¿me prestas tu iPad? Sí, claro. Y estaban frente a la oficina y en un pasillo jugando. De repente escucho. Y le digo, Ana Fer, ¿qué pasó? Y no me contesta. Digo, Fer, ¿qué pasó? No me contesta y salgo yo. Y veo el iPad en el piso. Y me enojé y le grité. ¿Pero qué estás haciendo, chamaca? Mira lo que acabas de hacer. Ella me mira y me dice, papá, perdóname. No me hables, estaba muy enojado. No quiero hablar contigo, me meto a la oficina. ¿Saben cómo me sentí cuando regresé al escritorio? Miserable, el más miserable. Avergonzado ante Dios. Estaba preparando el sermón, además. Avergonzado, me sentí con culpa, me sentí muy frustrado. Y regreso a los 5 minutos y le digo, mi amor, a los 2 les dije, perdónenme. Y le dije, el iPad no importa, me importa más que tú estés bien. Ahí sigo trayendo el iPad con la pantalla estrellada y cada vez que la abro, me acuerdo de eso. Esas cosas desaniman muchas veces, nos desaniman. Pero estás en tu proceso. Son sucesos negativos que en lugar de que te desanimes, te deben recordar, necesito más depender de Dios. Necesito depender más de la gracia de Dios. Porque estoy en un proceso. Y los procesos entonces involucran esos sucesos hacia a la alza o a la baja. Y ahí es donde muchos se desaniman. Muchos interpretan los sucesos a la baja como el fracaso. Como decir, no puedo, creo que yo no voy a cambiar nunca, creo que yo ya no voy a poder hacer las cosas de otro modo. Y nos sentimos culpables. Pero hay una buena noticia. La palabra nos habla de que Dios en su gracia, nos tiene paciencia. Y esa es una buena noticia. Usted debe tener paciencia en su propio proceso. ¿Pero qué cree? Por favor, téngale paciencia a su cónyuge. Porque qué difícil es tenerle paciencia al cónyuge muchas veces, ¿sí o no? Es fácil tenerle paciencia a los amigos, a los que uno no conoce. ¿No es cierto? Hace años mi esposa me dijo, en la iglesia a todo mundo le tienes paciencia. Conmigo te impacientas. Porque es fácil, ¿verdad? Por imagen, por educación, por apariencia, ser amables con todo el mundo. Pero en la casa, esa es la parte más difícil. Avanzamos, por favor. Este proceso, y aquí viene una parte elemental también. El proceso depende completamente de la forma en que, la frase que va a poner es, relacionamos con Dios. Depende, por favor, tomen en cuenta esto, completamente de la forma en que nos relacionamos con Dios. A través de Cristo y de los recursos que Él nos da. El verdadero cambio entonces es posible, la transformación es posible, pero algo elemental es la manera en la que nos relacionamos con Dios.
Una de las cosas que ocurren cuando uno se relaciona más profundamente con Dios es que crece nuestra conciencia de que siempre estamos en la presencia de Dios. Crece nuestra conciencia. Siempre estoy en la presencia de Dios. Y siempre debo de agradarle. De manera que vamos a ver lo que dice Pedro. Quiero leerlo. Escúchelo, por favor, porque esto es muy importante. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de nuestro Señor y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Escúchelo, lo repito. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Tenemos absolutamente todos los recursos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Pero sigue diciendo, precisamente por eso, ahí viene nuestra disposición, esfuércense por añadir a su fe virtud. El diccionario dice que la virtud es la disposición para cambiar. Es la disposición para cambiar. Y Pedro dice, en otras palabras nos está diciendo, a su fe añádanle disposición para cambiar. Eso es muy importante, que estemos dispuestos al cambio. Generalmente cuando estoy trabajando con personas en esos procesos de cambio, me gusta ponerles la famosa, esa como la recta numérica, ¿se acuerdan ustedes? Y yo les digo, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto quieres cambiar? Honestamente, ¿cuánto quieres cambiar? Y entonces ellos me dicen, bueno, estoy, no sé, por ejemplo, en el número 7. Ok, y la siguiente pregunta es, ¿qué te faltaría para pasar al número 8? ¿Qué necesitas para pasar al número 8? Porque, mire, a veces no queremos cambiar. A veces nos negamos al cambio. No nos gusta la idea de cambiar y un poco lo abordaremos mañana. Pero dice Pedro, a su virtud de entendimiento, al entendimiento de dominio propio, al dominio propio, ¿qué dice? Constancia. ¿Qué es la constancia? La perseverancia, la perseverancia, la perseverancia. En el camino de la fe necesitamos perseverar. Y a la constancia, ¿qué más dice Pedro? Devoción a Dios. Por eso le decía, el proceso de cambio depende enteramente de la manera en la que nos relacionamos con Dios. Si hiciéramos una encuesta entre cristianos, imagine que hacemos una encuesta entre cristianos y les preguntamos, oiga, ¿para usted qué significa la Biblia? La mayoría va a decir, bueno, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y en su vida qué significa? ¿Qué nos van a decir normalmente? Bueno, la Biblia es lo máximo para mi vida. Es lo más importante en mi vida. La tercera pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que la estudió, la meditó y estuvo pensando en ella? Muchos van a decir, bueno, es que en realidad no he tenido tiempo. Híjole, es que no he podido. Es que he estado muy ocupado. Miren, en el discurso los cristianos decimos que nuestra relación con Dios es que lo más importante, eso decimos en el discurso muchas veces. Pero en la práctica, no necesariamente mostramos que sea o sea algo elemental. Pedro dice
que nosotros debemos añadir devoción a Dios. Y sigue diciendo, a la devoción a Dios, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, ¿qué dice? Los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si abundan en ustedes, les harán crecer. Y evitarán, dice Pedro, que sean inútiles e improductivos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Según lo que Pedro dice, que abunden en nosotros. Y entonces es la manera, avanzamos hermano, por favor, en que Dios sigue trabajando en nosotros. Pero les mencionaba hace un rato, hay que distinguir entre temperamento, carácter y personalidad. Porque a veces confundimos, usted ha escuchado seguramente que hay quienes dicen, bueno, es que cuando hablamos de una persona que se enoja y se irrita con facilidad, decimos, es que tiene mal carácter o tiene un carácter muy fuerte. En realidad, John Maxwell diría, son grietas en el carácter. En otras palabras, es un carácter debilitado. El temperamento es la herencia biológica con la que nacimos. Por eso nos podemos parecer a los abuelitos, un poco del papá, un poco de la mamá. Y no elegimos nosotros con qué temperamento nacer. Nadie eligió con qué temperamento iban a nacer. Los padres no eligieron nuestro temperamento. Bueno, así que nosotros nacemos con un temperamento que prevalece en nosotros. El carácter, ojo, ya lo definimos un poco, el carácter es el temperamento en transformación. La palabra ahí es transformación. Alguien que es temperamental es que se irrita con facilidad, se enoja con facilidad, grita, ofende, insulta. Es alguien temperamental. El sanguíneo, el colérico, etc. Pero una persona que desarrolla el carácter o una persona cuyo temperamento está siendo transformado, eso es el carácter. Así que por eso decimos, el carácter es el temperamento en transformación. De manera que lo que Dios ha transformado en nosotros, eso es el carácter. Lo demás sigue siendo el temperamento. Ahora bien, la personalidad depende de cuánto haya madurado el carácter. Ahí la frase es madurado el carácter. La palabra personalidad significa sonar a través de, o es la manera en la que sonamos, o dicho de otro modo, es la manera en la que los demás nos perciben, así como nos escuchan. De repente usted puede conocer a personas que le pueden resultar muy tranquilas, otras muy ruidosas, unas más platicadoras, otras menos platicadoras. Bueno, estamos hablando de que la personalidad depende de la transformación de vida. Una persona cuyo temperamento no está siendo transformado, entonces va a presentar un tipo de personalidad. Más ruidoso, más va a proyectar el enojo, la frustración, la tristeza, el dolor. Pero una persona que está siendo transformada, entonces podemos estar hablando del carácter y va a sonar, déjeme decirlo así, va a sonar de otro modo. Entonces cuando usted escuche, es que fulano tiene un temperamento muy fuerte, en realidad es fulano o fulana tiene un temperamento que no ha sido transformado o es muy temperamental. Y el propósito de Dios es transformarnos de acuerdo a la Biblia. Avanzamos, hermano, por favor. Vamos a ver algunas cualidades de una persona madura.
Usted conoce personas que son maduras, ¿no es cierto? En su trabajo, en la iglesia, etcétera, en la familia. Y también conoce personas que son inmaduras, ¿no es cierto? ¿Qué se siente lidiar con personas que son maduras? ¿Cómo resulta lidiar con otra persona que es madura? Es agradable, ¿no es cierto? Es cómodo. Pero dígame, ¿qué se siente lidiar con alguien que es inmaduro? Y cuando hablo de inmadurez, es en alguien donde prevalece la inmadurez. ¿Es desgastante? ¿Es frustrante? Ahora, deje mencionar algunas cualidades de una persona madura. Primero, una persona madura comprende la importancia, ahí la palabra es importancia, comprende la importancia de la fe en Dios. La persona que está madurando o que está en ese proceso entiende bastante bien que Dios es lo más importante en su vida. La persona también madura es estable de manera integral, es decir, en lo espiritual, en lo emocional y también psicológicamente. Estamos hablando de alguien que goza de cierta estabilidad. Entonces, eso es una persona madura. Pero aquí también hay otro aspecto importante. Y mañana hablaremos de esto también. Sabe perdonar y pedir perdón. Una persona madura sabe perdonar. Sabe cuándo pedir perdón. Sabe relacionarse sanamente. No es que nunca vaya a tener un conflicto la persona madura, pero por regla general sabe relacionarse sabiamente. La persona madura sabe resolver conflictos. Y finalmente, hay otras cualidades. La persona madura sabe aceptar a las personas. Ahora, llevemos esta última parte al tema de la pareja, el tema de la aceptación. Aceptar a las personas. Hay que decir que aceptar a las personas no es aceptar todas las conductas de la persona. Tenemos que distinguir entre la persona y la conducta. Y tenemos que aprender a aceptar a los demás como son. Y esa es una de las principales luchas que tenemos en el matrimonio. Querer que la otra persona piense y actúe de un modo diferente a como lo hace habitualmente. De preferencia que actúe como yo soy, imagínense. Y ahí es donde luchamos luego. Queremos que la otra persona cambie, pero la otra persona dice que soy yo quien debo de cambiar. Y resulta que nos desgastamos porque somos incapaces de aceptar a la persona como es. Y la persona madura no se desgasta queriendo cambiar a su cónyuge. Ahora, dígame si hay un hombre o una mujer que ha logrado cambiar la manera de pensar y de actuar de su cónyuge como él o ella quería. No existe. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a aceptar a las personas como son. Señora, si su esposo ronca, ¿qué va a hacer? Tapones, ¿verdad? Sí. La manera en que su esposo se come el cereal o sorber la comida. Y a veces nos enojamos por esas cosas. Porque queremos que la otra persona cambie. De tal manera que ahí se muestra nuestra inmadurez. En que nos cuesta aceptar al cónyuge.
Y entonces nos enojamos, oramos que Dios lo cambie, oramos que Dios haga una transformación en su vida. Pero muchas veces no nos damos cuenta que a quien quiere cambiar Dios es a nosotros a través de esa persona. Le voy a decir algo, Dios está usando a su cónyuge para que usted cambie, pero es diferente eso. Estoy explicando. No es lo mismo decir que su cónyuge va a cambiar su manera de pensar. El hecho de que Dios usa al cónyuge para cambiarnos. Esa es una cualidad de las personas maduras. Saben aceptar a las personas. No se enojan, no se enfurecen. Lo dejan que sea como es. Avanzamos, por favor. Pero entonces, ¿cómo se forma el carácter? Ya lo hemos venido planteando de algún modo. Y lo primero, o una de las cosas que hay que retomar, es que recuerde usted, al creer en Cristo, toda persona llega a ser nueva creación en Él. Ahí Dios empieza a trabajar de manera notable en nosotros. Por lo tanto, la persona ha adquirido una nueva capacidad para desarrollar un carácter que refleje las cualidades de Cristo. Solo por la acción del Espíritu Santo. Cuando usted esté frustrado, enojado, enojada, y diga, es que ya no soporto a este hombre, a esta mujer. Ore y dígale, Dios, dime lo que tengo que hacer. Y quizá Dios te va a decir, ten paciencia, aprende a esperar, porque solo Dios puede cambiar la manera de ser de cada persona. Y entonces es cuando Dios en su gracia nos llama, es cuando nosotros somos o empezamos a ser transformados. Avanzamos entonces. Para desarrollar los rasgos del verdadero carácter cristiano es necesario, y lo dijimos hace un rato, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Cuando Pablo dice allá en Efesios, no se embriaguen con vino, antes bien, sean llenos del Espíritu, dice Pablo. Y la llenura del Espíritu es que nos dejemos orientar por el Espíritu en todo momento. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, somos gente de hábitos. Y por lo regular tendemos nosotros a repetir los hábitos. Tendemos a volver a los hábitos de toda la vida. Porque recuerde que hay hábitos que van a desaparecer en breve tiempo. Hay otros que para los cuales necesita un poco más de tiempo. Pero bueno, recuerde, necesita el Espíritu Santo y usted necesita dejarse orientar por Él. Lo que el Espíritu le muestra a través de la palabra, tenemos que hacerlo. Tenemos que resistirnos para no hacer lo que hemos hecho toda la vida. Avanzamos. Así que, puntualizando esta parte, tenemos que reconocer el impacto del ambiente. Por ejemplo, tenemos que reconocer la influencia de nuestros padres del hogar, la iglesia, el trabajo y las circunstancias de la vida. Tenemos que reconocer eso. Somos una combinación de una serie de influencias, principalmente la influencia de nuestros padres. Ahora, es bueno que usted se pregunte de qué tipo de familia viene. Todos venimos de familias que tenían algún nivel de disfuncionalidad. Todos. En unas familias más, en otras menos. Pero todos venimos de familias con cierto nivel de disfuncionalidad. Y aquí hay algo muy importante. Para muchos de nosotros,
es difícil reconocer nuestra historia de vida. Hay cosas que nos avergüenzan de nuestra historia de vida. Platicaba con Horacio, tuvimos muy buena plática hoy por la mañana. Y le decía a Horacio, que mientras estaba haciendo la maestría en terapia familiar, que dura 3 años, los últimos 2 años, un requisito indispensable era que había que ir a un proceso de terapia durante los 2 últimos años de la carrera. Y en cada semestre, al final de cada semestre, o para iniciar el siguiente semestre, teníamos que llevar un reporte de nuestro doctor o doctora, porque nos dijeron, vayan con alguien que tenga doctorado, porque ustedes están en maestría, así que vayan con alguien que tenga un doctorado. Y nuestro doctor o doctora escribía un reporte donde informaba del avance que íbamos teniendo en el proceso de cambio. Y entonces empieza uno a reconciliarse con esa parte de su historia de vida que o no sabíamos que ahí estaba. En ese proceso de cambio, yo me percaté de que en la adolescencia me peleé con mi papá. En la adolescencia. Y a los 35 seguía peleado. Quiero decir, seguía molesto hasta cierto punto, pero yo no lo sabía. Yo quiero preguntarle, ¿está en paz con su papá o con su mamá, independientemente si viven o no viven? Porque muchas veces al no estar en paz con uno de ellos, cuando hay un conflicto que no se resolvió, ¿qué creen que pasa? Nos lo traemos a la casa. Quizá algunos conozcan el libro de Una iglesia emocionalmente sana, de Peter Escacero. Y Peter Escacero es un pastor italoamericano ahí en Nueva York. Y él dice que todos nosotros traemos al matrimonio y vamos llevando por la vida personas invisibles que nos acompañan. ¿Quiénes son esas personas invisibles? Papá y mamá. Y lo grave es cuando hay algo que no hemos resuelto, uno tiene que reconocer su propia historia de vida y aceptar esa parte de nuestra familia que no nos gusta. A lo mejor hubo un papá maltratador, un papá golpeador, una madre neurótica, no sé, lo que cada uno haya vivido. Y a veces no nos hemos reconciliado con eso. Y a veces estamos enojados. Y uno tiene que reconocer, hay una influencia de mi historia de vida. Dios quiere transformar eso. Pero nosotros necesitamos dejar que Dios lo transforme. Lo siguiente es, lo hemos dicho ya, reconocer que es el Espíritu Santo el principal agente de cambio. Aquí avanzamos, ahí la palabra, va a poner Espíritu Santo, reconocer que es el Espíritu Santo el principal agente de cambio. Es el Espíritu Santo el que nos transforma. Y aquí retomo el versículo que leí hace un rato. Dice Pablo, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos transformados con más y más gloria por la acción del Espíritu Santo. Avanzamos, por favor. Pero aquí hay otro factor importantísimo para poder, para que Dios trabaje con nosotros. Reconocer que la palabra de Dios, ponga ahí palabra de Dios, es la principal herramienta usada por el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos seguir siendo transformados y es a través de la palabra. Salmo 19, lo voy a citar, dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Me encanta eso. La palabra de Dios nos convierte. Nos transforma la palabra de Dios. Pero también
En Juan 8:31, Cristo dice, si permanecen en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Ojo, permanecer en las enseñanzas de Dios. ¿Qué es permanecer en las enseñanzas? ¿Conocerlas? ¿Obedecerlas? ¿Volver otra vez a la palabra? ¿Y volver otra vez a la palabra? Eso es lo que Dios dice a través de las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esto es muy importante. Nuestra experiencia con la palabra de Dios tiene que ser significativa. Y cuando hablo de lo significativo, me refiero a tiempo con la palabra de Dios y calidad con la palabra de Dios. Entonces, para cambiar, necesitamos ir a las Escrituras continuamente. Continuamente. Uno de los ejercicios que hacemos en la escuela de discipulado es que les digo a los discípulos, de lo que ustedes leen en la semana, elijan un versículo que van a memorizar, van a orar con el versículo, van a meditar con el versículo y traten de escuchar lo que Dios les dice a ustedes. Entonces yo les digo, y cuando venimos a la clase, entonces cada uno va, lo escuchamos, pero la tendencia es esta. Algunos dicen, bueno, este versículo nos enseña, y ahí yo les digo, ok, a ver. No es nos enseña. A ti, ¿qué te enseña Dios con ese versículo? ¿Por qué? Porque es como muy fácil aplicar la palabra en términos generales, ¿no es cierto? Pero cuando yo digo, Dios me muestra a través de este versículo, no es lo que nos muestra, es trata de escuchar lo que Dios te está diciendo. Y vas a orar para que eso sea una realidad en tu vida. ¿Cuál es el propósito? Pablo dice en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Tenemos que poner palabra de Dios en nuestra vida. Es muy importante eso. No hay verdadera transformación si no hay palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante que nosotros lo hagamos. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. Pablo dice en Romanos 1, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación no solo significa Dios perdona mis pecados y si me muero me voy al cielo. La palabra salvación también significa ser transformados, ser liberados de aquellas cosas que atan nuestra vida. Ahora, nota que Pablo dice, el evangelio es poder de Dios. No dice que el evangelio tiene poder. Dice, el evangelio es poder. Así que cuando nosotros nos ponemos frente al evangelio, entonces estamos frente al poder de Dios. Y cuando esa palabra está en nosotros, entonces el poder de Dios está en nosotros. Y Dios empieza a transformarnos. Y Dios empieza a cambiar. Una de las cosas en donde mucha gente en forma sincera pero equivocada quisiéramos cambiar es que a veces decimos, si yo pudiera dejar estas cosas malas, yo sería un mejor cristiano o una mejor cristiana. Y algunos se proponen como ir dejando esas cosas malas, pero eso no es el enfoque en realidad. Pablo dice en Gálatas 5, vivan por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Quiere decir, enfoquémonos en la palabra, en la oración, en la adoración, y de repente usted va a decir, ya no me he enojado tanto. Cuando voy manejando, uno que otro se me ha atravesado, pero
ya no reacciono del mismo modo. Porque Dios está cambiando. El propósito de Dios es que nos va transformando. Pero Pablo dice que nos enfoquemos en lo espiritual, en hacer el bien. Imagine usted, si hablamos de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Imagine usted si hablamos de la palabra de Dios. Imagine que este vaso nos representa a nosotros. En este vaso hay agua sucia y entonces hay una jarra que representa al Espíritu Santo, que representa a Dios, la palabra de Dios. Y entonces Dios empieza a poner de su vida, de esa agua en nosotros, y el agua sucia va desapareciendo, va saliendo, y va prevaleciendo el agua limpia. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Esa es la manera efectiva para poder ser transformados. Entonces nos damos cuenta con ello que no soy yo el que estoy cambiando. Entonces es el Espíritu Santo el que está haciendo el cambio. Por eso Pablo dice que somos transformados por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ese tiempo devocional con Dios. Lo necesitamos mucho. Orar, ir a la palabra, adorar a Dios, por supuesto, cantarle. Yo canto muy feo, pero yo pongo alabanzas en YouTube. La ventaja cuando yo canto, si yo cantara, es que los demonios huyen. O sea, canto tan feo, imagínense, canto tan feo que yo estoy desentonado, que empiezo a cantar y se van uno por uno, Pero me deleito en la presencia de Dios. Hay que deleitarse en la presencia de Dios. Estoy leyendo un librito que se llama Los peligros del deleite, de John Piper. Y John Piper dice, hay que deleitarse en Dios. Hay que deleitarse en Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y entonces es la manera en la que el Señor va poniendo esa vida plena en nosotros. Avanzamos, hermano, por favor. Pero también necesitamos, y es importante, procurar la autoevaluación y autoaplicación honesta de la palabra. Autoaplicación honesta de la palabra. Porque Dios nos habla a través de las Escrituras. Y tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra y dejar que Dios cambie nuestro corazón. Vuelvo aquí al tema del devocional. Si usted pasa tiempo con Dios, entonces nos vamos haciendo más sensibles a la voz de Dios. Nos vamos haciendo más sensibles a la voz del Señor. Santiago dice, no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Porque el asunto es que a veces nos deleitamos en la teología nada más. Pero si la teología no nos está cambiando, esa teología no es útil. Estamos acumulando conocimiento. Y sabe, acumular conocimiento, por cierto, sin ponerlo en práctica es peligroso. Porque nos volvemos soberbios. ¿Perdón? Envanece. Claro, envanece. Escuchas al predicador y dice, ya lo había escuchado eso. Ya lo sabía. Estuvo bien, no estuvo tan mal. Y entonces la palabra se queda aquí, pero como dice Jerry Cross en su libro Viviendo en el Poder del Evangelio, a pesar de que no hay mucha distancia geográfica entre el cerebro y el corazón,
a pesar de que no hay mucha distancia geográfica, dice, muchas veces la palabra se queda aquí y no baja acá. No la abrazamos, no la obedecemos. Dios habla a través de la palabra y tenemos que aplicar o autoaplicarnos la palabra de Dios. Así que cuando usted escuche una predicación, no voltee a ver a su esposa y le diga, ¿te hablan? ¿Te hablan? Ya te conocen y yo no le dije nada al pastor, ¿eh? Pero es el Espíritu Santo que está hablando. Y entonces a veces, en lugar de que abramos nuestro corazón al Señor, y le digamos, Dios, ¿qué tienes que decirme? ¿Qué quieres que yo sepa? Nos cerramos a la palabra, avanzamos, hermano. Pero otra cosa muy importante. Desarrolle amistades profundas. Ahí la palabra es amistades profundas que reconozca, que pueden ayudarle a crecer. Qué importante es esto. Varones, ¿cuántos de ustedes tienen amigos? Alcen la mano los varones que tienen amigos a los que les podrían platicar lo que fuera. Ok. Hermanas, ¿cuántos de ustedes tienen amigas a las que les pueden platicar lo que sea? Eso es muy importante. Hermanas, hermanos, hagan amigos, pero que sea de la persona del mismo género. Eso es muy importante. Que tenga amigos. Porque esos amigos nos van a confrontar. Proverbios dice, fíjese, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Es decir, aquel amigo que te dice la verdad es tu verdadero amigo. Y lo debes escuchar. Son los que nos ayudan a crecer. Luego sigue diciendo, el hierro se afila con el hierro. ¿Y el hombre cómo se afila? En el trato con el hombre. Cuando en tu grupo, en tu célula, en tu clase, hay alguien a quien lo masticas pero no lo pasas, algo te quiere enseñar Dios a través de esa persona. Algo te está enseñando. En lugar de que le digas, pastor, me quiero cambiar de clase, por favor, déjeme. No. Quédese. ¿Por qué? Porque el hierro se afila con el hierro. Y en el trato con la otra persona es como vamos a madurar. Dios pone personas en tu camino a través de las cuales Él te ayudará para que madures. Y te va a poner a alguien a lo mejor para que desarrolles la paciencia, para que aprendas a amar. Proverbios dice que el hierro se afila con el hierro. Pero ¿qué pasa si usted o yo friccionamos dos piezas de metal? ¿Qué ocurre? Saca chispas. Se calienta y hay chispas. Y cuando dos personas entran en fricción, a veces una se quiere ir de la iglesia, ¿no es cierto? Y ahí van con el pastor. Y ahí vamos los pastores hablando, ahí conciliando. Y dice, me quiero ir de la iglesia. Y a veces llegan al punto de que si está él o ella, nosotros no venimos, mi familia se va. A ver, es otro metal que está frente a ti y que Dios lo está usando para ayudarte a madurar. Por eso dice, y el hombre en el trato con el hombre. Pero aquí un llamado para las señoras.
las señoras se enganchan más fácilmente. Mucho cuidado, señoras. Los varones no nos enganchamos tanto, de repente nos puede pasar. Pero las señoras luego se enganchan. Y hay que tener cuidado con eso. En terapia decimos que lo que te choca, te checa. Si algo te choca de una persona, es que con una parte de tu vida checa. Con algo tiene que ver. Y a veces las señoras se enojan, se distancian, se pelean, se conflictúan. Los varones no. Las señoras hasta se conflictúan si traen el vestido parecido, ¿no? ¿No es cierto? Si en el grupo, en una boda, en una fiesta en la iglesia, 5 varones traemos camisa azul, hasta foto queremos, ¿sí o no? Hasta foto queremos. Las señoras, en cambio, se quieren ir de la fiesta. El hierro con hierro se afila. Por eso tienes que aprender a convivir, a relacionarte con todo tipo de personas. Tenemos que aprender porque eso se traduce en madurez para nosotros. Porque Dios lo va a usar para que maduremos. Por eso es importante que nosotros nos vinculemos con personas de manera estrecha también. No se espera, por supuesto, que nosotros tengamos que la relación con todo el mundo sea igual. Eso sería imposible. Pero se espera que nosotros tengamos relación profunda con algunas personas, que usted como varón tenga otros varones con los que se relacione profundamente. Y cuando haya un conflicto, en lugar de que se quiera ir de la iglesia, resuélvalo, por favor. Eso se llama madurez. Eso es madurez. Te quedas para resolverlo. Y eso Dios lo está usando para madurarte, para pulirte, para que tu carácter se vaya perfeccionando. Porque el propósito de Dios es que seas como Cristo. Pero Dios nos ha dado entonces todos los recursos. Imagine aquella ocasión cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y todos dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, etcétera, algún profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Dice Jesús. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Me encanta eso. Porque Dios se nos ha revelado a través de la palabra. Y luego Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Ojo, en relación a lo que Pedro había recibido como revelación de parte de Dios, que Jesús era el Cristo, Cristo le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Que significa roca. Ahora quiero preguntarles, ¿Pedro en ese momento era roca? Con el carácter, con el temperamento, ¿Pedro era como roca, era firme, era sólido? No. Ahora, Jesús nos estaba burlando de Pedro. Lo que pasa es que Jesús nos ve como lo que somos y como lo que por su gracia llegaremos a ser. ¿Me estoy explicando? Nos ve no solo como lo que somos, ve nuestra realidad, pero ve lo que por su gracia yo voy a llegar a ser. Por eso le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Pero es en relación a esa revelación que Pedro recibe. Somos nosotros en la medida en la que nosotros nos apropiamos de la revelación de Dios. Avanzamos, por favor. Cuidar lo que alimenta nuestros sentidos. Cuidar lo que alimenta nuestros sentidos. Dice Proverbios, el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. ¿Qué tiene que ver esto? Cuidar lo que nuestros
lo que alimenta nuestros sentidos. Porque si no tenemos cuidado con lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, en la calle, etcétera, nos apartamos del propósito de Dios. Tenemos que cuidar eso. Porque dice la palabra que aunque uno diga, voy a ver tantito nada más. Si alguien se encuentra con pornografía, y que lo hay por muchas partes, y dice, tantito nada más, un poquito nada más. ¿Saben cuál es el riesgo? Dice Proverbios que no se satisface el ojo. Y podemos terminar enganchados. Y luego estamos esclavizados al pecado. Por eso hay que cuidar. Tenemos que cuidar lo que miran nuestros ojos. Lo que alimenta nuestros sentidos. Hay que cuidarlo. Avanzamos para ir terminando. Actúe con convicción. La convicción es el convencimiento que se tiene de algo, por ejemplo la fe, y que proporciona razones para mantenerse en determinada dirección. Vemos que sigue, por favor. Dice el Salmo, fíjense lo que dice, hablando de convicción. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor, ¿qué hace? Se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Qué le dijo José a la esposa de Potifar cuando la esposa lo sedujo y quiso hacerlo caer? Miren lo que no le dijo. José no le dijo, oye, pero ¿y qué tal si el patrón se entera? Le dice, yo no podría pecar contra Dios de esa manera. Convicción. Convicción. No voy a pecar contra Dios de esa manera. José no tuvo que explicar nada, solamente decir eso. Tenemos que actuar por convicción. Avanzamos, hermano, por favor. Y aprenda de creyentes maduros en la fe. Ya lo dijimos hace un rato. Pablo dice, hablando del testimonio de otros, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Aprenda de creyentes maduros en la fe. Fíjense esos hermanos, esas hermanas que son maduras en la fe. Hable con ellas, platique con ellas, desarrolle amistades con ellos. Eso es muy importante para que nosotros podamos fortalecer nuestro carácter. ¿Qué más tenemos? Busque la ayuda de Dios en oración. Estén alerta y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es necesario desarrollar una práctica significativa de oración. Si usted ora 15 minutos está bien, pero si ora media hora es mejor. Desarrolle una práctica significativa de la oración. Muy importante. Jesús dice, velen y oren, estén alerta y oren para que no caigan en la tentación. Muy importante. En la oración conocemos también profundamente a Dios. Y aléjese de las cosas que Dios aborrece. Avanzamos, por favor. La palabra ahí es aborrece. Aléjese de las cosas que Dios aborrece. No se permita nada que dañe su integridad. No se permita nada. Sino hay que alejarse de las cosas que a Dios no le agradan. Y lo tenemos que hacer con determinación. El desarrollo de nuestro carácter es tarea de todos los días. Pero concluyo con esto. Dicho crecimiento debe ser ¿cómo? Intencional. Tiene que ser intencional, por lo que se debe planear. Tenemos que planear nuestro crecimiento. Por ejemplo, si usted quiere crecer en el área emocional, entre otras cosas, propóngase leer durante un año todo lo que se encuentre sobre el tema de las emociones. Si quiere prosperar en el área de la oración, lea todo lo que se encuentre sobre oración. Si quiere madurar su carácter, lea todo lo que tenga que ver con el carácter.
Propóngase leer y recuerde, un autor le va a llevar a otro y un buen autor nos va a llevar a otros buenos autores y a otros más, y de ese modo nosotros podemos potencializar nuestro carácter. Una persona madura, si usted como persona, como hombre o mujer, es maduro o madura, entonces el matrimonio tiene grandes posibilidades de madurar, de crecer, de estabilidad y de plenitud. Pero cuando no es la prioridad nuestra madurez, entonces siempre vamos a estar atorados. Vamos a orar. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que sigas transformando nuestro corazón. Por tu palabra comprendemos que en ti hay esperanza, que tú eres bueno y misericordioso. Tú nos conoces, Señor. Tú nos conoces muy bien. Y estamos conscientes, Dios, que no podemos cambiar por nuestra propia cuenta. Pero si tú trabajas en nosotros, sabemos que el cambio es posible. Transforma nuestra vida, nuestra manera de pensar, de actuar, para la gloria de tu nombre y para que vivamos plenamente en familia. Ayúdanos, Señor. Conoces nuestras debilidades, nuestros malos hábitos. Conoces, Señor, nuestras prácticas que a ti no te agradan. Tú lo conoces todo. Lo confesamos ante ti y te decimos, ten misericordia y sigue trabajando en nuestro corazón para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.